Entonces, hola nuevamente. Vamos a volver con la sesión de esta parte, que sería la sesión práctica, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo usando los modelos que ustedes ya tienen entrenados, o mejor dicho, los modelos que van a entrenar. Eh, Vamos a ver cómo podemos armar una arquitectura que nos genere el embedding. Lo que decía en las primeras slides de hoy, que finalmente yo me tengo que quedar con la parte que me interesa que genere las representaciones y utilizarla para generar los vectores y guardarlos de algún modo. Por ejemplo, proceso un catálogo de 1000 imágenes, las guardo, luego cuando quiero hacer búsquedas, levanto esa data y hago el cálculo de las distancias, ¿sí? Eh, ok, Pablo, ¿estás listo? Y ahí vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, eh, comienzo al tiro. Espérate. Ok, Mm, adelante Pablo, puedes compartir Ya, pantalla, sí, voy a puedes... empezar a compartir pantalla. Ya, ¿se ve mi pantalla? sí, Ya, sí lo vemos. entonces, como explicó el profe, yo desarrollé un par de scripts para hacer búsqueda por similitud. Cuando queremos hacer búsqueda, lo primero que necesitamos es un dataset sobre el cual vamos a buscar y un conjunto de consultas. Y para eso lo que voy a usar son el conjunto de el dataset que les pasaron para la tarea 1 y lo que voy a usar de dataset de búsqueda el conjunto de entrenamiento, que son las imágenes de train sample, y voy a tomar imágenes de la carpeta de test para buscar en el otro conjunto. Y la idea eh, sería encontrar imágenes de la misma clase, ojalá también con características similares, mismo color, Claro, mismas, claro, lo que misma vamos a hacer es forma. cómo se desempeña la red. Ojo, la red que vamos a ver ahora es una red entrenada en clasificación. Es decir, no se ha entrenado en forma con redes paralelas, siamesa, triple loss. No Ujú. se ha hecho esa pega. Bueno, en todo caso, si ustedes leen, dan una vuelta a todo ese framework que hemos liberado, que hemos hecho público, ahí hay implementaciones de redes tripletas y siamesas. Si quieren ir más allá, la pueden revisar. Pero lo que hoy día Pablo va a hablar es cómo usar la red que se entrenó para clasificación en este catálogo o en este conjunto de datos para buscar por similitud. ¿Qué partes que necesitamos tener? Y lo otro es que, por facilitar el ejemplo, estamos usando el mismo dataset de entrenamiento y de test, pero eso se puede expandir a cualquier otro catálogo. ¿Okay? Claro. Sí, de hecho, para este ejemplo, entrené la red con el mismo script que hay acá, el de train.py. Eh, Creé una ResNet con las configuraciones de acá. Ya eso sí hice un poco de trampa. Le agregué Squeeze and Excitation, que creo que es algo que no piden para la tarea, pero los resultados deberían ser similares sin Sí, tener este factor. sí, ese quiz agitation, o sea, no hay necesidad de que ustedes lo sigan también, es algo que habilitó ahí Pablo, ¿no es cierto? Ahí le puso un Sí, factor, pero eso sí, no, ustedes déjenlo con el valor por defecto, ¿no? Cero. claro. Entonces, de lo que vamos a partir es una red ResNet 34 que entrenamos en este dataset de ropa para la tarea de clasificación. Y lo primero que quisiéramos hacer es generar embeddings o vectores de características para el dataset de búsqueda, que sería train sample. Train O sea, sample. dicho de otro modo, ahí, bueno, siempre voy a estar hablando con Sí, Pablo creo. juntos, ¿ah? Lo que hizo Pablo es hacer la tarea uno. Lo que hizo Pablo fue hacer la tarea uno y tiene un modelo y ese modelo es la red 74, ¿no es cierto? Podría funcionar con Claro. AlexNet también. No sé si probaste con AlexNet. Sí, probé con AlexNet ayer, la dejé entrenando y alcancé 55% de accuracy en el set de validación Con después de 10 AlexNet. épocas. Ok.
De hecho, ojo que esta forma de, o sea, esta metodología que vamos a explicar ahora, es lo mismo si queremos, por ejemplo, hacer búsquedas, usar el embedding que usamos para dígitos, el embedding, o sea, perdón, la red que usamos para sketches, para dígitos, lo mismo, lo único que tienen que cambiar es la red, ¿no es cierto? Claro. Pero los pasos son los mismos. Entonces aquí lo que tiene Pablo es está creando la red, esa red, ya. Sí. Entonces, originalmente entrenamos una red de ResNet. Al principio de nuestro script, esto es estándar de estos algoritmos, o sea, de los algoritmos que tenemos, que es cargar los argumentos, la configuración. Y después lo primero que hago es cargar un modelo, pero no es ResNet, sino que es un nuevo modelo que creé, ya que no podemos utilizar ResNet, ya que está hecha para clasificación. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque si recordamos, la clase ResNet que hicimos, voy a bajar un poco acá, la clase ResNet que está en el repositorio está hecha para clasificación, la última capa que tenemos es clasificación. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, lo que yo hice en este caso fue crear una nueva red, que fue copiar y pegar ResNet, se llama ResNet Embedding, y en vez de entregar un clasificador, me salto el clasificador y devuelvo la última capa, que era el flatten de los canales. O sea lo que tratamos de transmitir es que la arquitectura es la misma. Lo que pasa es que vamos a hacer una función que te devuelva simplemente la capa anterior, que no te devuelva el clasificador, sino que finalmente esta red tiene un output, ¿no es cierto? Porque dijimos que hay una función que le das un input y te da un output. Para seguir ese enfoque, creamos otra función idéntica, pero le quitamos, pero que ya no devuelve la clasificación, sino que devuelve el vector anterior a la clasificación, que es justamente lo que devuelve la average pooling. En la ResNet es la que devuelve el global average pooling. En otra red, eh, por ejemplo, en la AlexNet será la FC7, ¿no? Entonces, el primer paso es crearte una clase como la que ven ahí, Res Embedding, como él hizo, copió lo mismo que hizo, que está en la ResNet o en la arquitectura de la que quieres utilizar, lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué copió lo mismo? Porque lo que va a hacer finalmente es cargar los pesos eh, que tienen los nombres, ¿cierto? Entonces va a cargar los pesos de los elementos que aquí están. Y esta función nueva lo que devuelve es el embedding, el X. Si ustedes quisieran devolver algo más adentro, también lo pueden hacer. Crean una función que les devuelva justamente lo que necesitan. Entonces, esa es la arquitectura. Esa es la arquitectura. Perfecto. Entonces, Entonces, cuando eso queremos, se llama ResNet Embedding, ¿ya? claro, se llama ResNet Embedding y le pongo los mismos parámetros que usé para ResNet, pero en vez de tener el clasificador tengo la penúltima capa. Esto es similar a los otros algoritmos, a los otros scripts que hay. Cargo el archivo, la imagen promedio que usé en Train. Eh, Y creo esto lo que hicimos. deberías ir, perdón, ¿Mm? Pablo, donde cargan los pesos, ahí deberías ir, por favor. Ah, ya, sí, eso sí, es un poco más abajo, pero Ahí claro, está. después al modelo que cargamos, al ResNet Embedding, le cargo los pesos que están en la configuración. Me tapo un poco esto de zoom. Es el mismo archivo H5 de una ResNet 34. Eh, Salvo, hay que ponerle que sea por nombre, porque la última capa no va a estar. Entonces, si no le ponemos por nombre, va a decir que no calza la cantidad de capas, Sí, porque va a tener dos en claro. vez de tres, porque si fuera la ResNet original, tendría backbone, global average pooling y clasificador. De hecho, aquí creo que pero en vez de eso tenemos solo backbone y global average pooling, no se están clasificados. Entonces es Claro. importante Entonces, ponerle por nombre claro. y que los nombres sean los mismos. Entonces, lo que él hizo es cargar el checkpoint, es cargar el modelo que ya tiene. Eso lo habíamos visto también. Y que la estrategia que estamos siguiendo es que carga los pesos por nombre. Es decir, como se guardaron los pesos con el nombre de las variables a que hacen referencia, cuando carga va a cargar la misma. Y dice skip mismatch to, claro, porque si ve que hay una arquitectura que no tiene los pesos guardados, o sea, una capa en el nuevo modelo que no tiene esos pesos, simplemente, o que no,
no tiene una correspondiente secuencia de pesos en el archivo que están cargando, lo salta nomás, skip, Ujú. ¿no? Eso. Claro. Y eso está también creo que en la implementación base, ¿no? En el plain simple style. Sí, creo. Model. Aquí está lo weight. Sí, by name, true script mismatch. Entonces es Eh, básicamente lo mismo, pero crean una red particular, una red que le devuelva lo que quieren que devuelva. claro. Entonces tenemos esta red que es ResNet Embedding, solamente la penúltima capa, que es lo que nos interesa. Cargamos la imagen promedio, cargamos el train.txt, lo quise hacer general para que aquí no sea necesario, por ejemplo, pasarle un TF record, sino que algún archivo con nombre de archivo y clase y procesar eso. Aquí lo procesamos de forma similar a como lo hacen en el módulo data, que es el que genera los TF record. Dividimos el archivo en líneas, dividimos las líneas en nombre del archivo y la clase. Y después, bueno, cargamos el modelo, cargamos los pesos, compilamos el modelo, esta parte de acá, y después empezamos a procesar, predecir las imágenes. Aquí O cargamos las sea, imágenes. Diga. no, solamente para reforzar que la parte del tren, el archivo, él está cargando la imagen, o sea, el archivo viene como imagen y label, pero en la práctica, cuando uno se busca por similitud, no tiene label, solo tiene archivos, imágenes. Entonces ahí bien podría ser una lista de imágenes. Lo que pasa es que él carga los labels porque luego quiere evaluar que también recupera elementos de la misma clase, lo que vamos a ver. Entonces ahí dice, utiliza el label como para saber que imágenes son relevantes para una consulta, pero en la práctica, cuando uno esto manda a producción, uno le dice, estas son mis imágenes y nada más, y esas procesamelas. Entonces, lo que va a hacer es lo mismo que ya hemos visto en de predict. ¿Se acuerdan del predecir? Le doy una imagen y me predice. Sí, pues me predice porque el predict, la función predict, devuelve la salida de la red. Lo que pasa es que ahora la salida no es la clasificación, la salida es una capa antes. Entonces, para que se vayan entendiendo, aquí lo que hay que hacer simplemente es un for que recorra las imágenes del archivo de texto, que antes ya le leyó a una lista, y luego vaya generando la predicción. Claro. Claro, entonces, eso hago. Tomo las imágenes, las cargo, expando la última dimensión para que sea un batch. Y después de generar el embedding con este modelo modificado que creamos, lo guardo en una lista de embeddings y finalmente lo guardo como un NumPy array. Entonces, a la Sí, pregunta esta parte anterior de que me acá. dijeron, ¿cómo guardo esto? Lo que hay que hacer es recorrer imagen, aplicar la función. ¿Cuál es la función aquí? La función se llama, de algún modo, model predict, ¿no? Esa es la función. Model predict Claro, recibe la imagen y, ojo, que la red, el input de la red tiene que seguir el protocolo. A todos los inputs le estamos restando una media. Entonces hay que seguir el mismo protocolo, hay que restar la media. Y luego hay que procesarla de algún modo. Arriba está usando el procesamiento de imagen, por ejemplo, Image Process. Hay que seguir ese protocolo porque es el protocolo de cómo se entrenó, o sea, cómo se procesaron los datos para entrenar la red, el input, ¿ya? Y eso se hizo en los primeros pasos. Y luego, bueno, ese código es similar, si uno mira esas líneas, la línea 66, 67, es similar a lo que está en Train Simple. Miren Train Simple. En Train Simple, miren Predict, miren, es la misma, la misma. Esa es la predicción. Lo que pasa es que en este fue para clasificación, por eso es que ocupamos ahí el softmax que está luego, ¿no? claro. Pero en realidad ahora no vamos a ocupar softmax, porque no es clasificación. Entonces, presten atención a eso, porque es parte de la tarea de ustedes es implementar esto. Esto José, deberían tenerlo, ¿sí? entonces, siguiendo un poco con la pregunta que hacía César antes, nosotros le damos una imagen, el output de esa predicción es la capa anterior, como estabas diciendo,
Y después lo que haces para generar imágenes parecidas es buscar los vectores que tengan menor distancia con ese embedding. ¿Eso es lo Sí, que hace la red? exacto, pero dense cuenta aquí, ¿ah? La red se utiliza para calcular el vector. La El red se embedding. olvida de la distancia, la red, el embedding son los vectores, lo que dice Pablo ahí. Perfecto, Entonces, él, perfecto. dado un conjunto de imágenes, genera todos los vectores de las imágenes y las guarda. Y se olvidó de la red. Para ese conjunto de imágenes, la red ya no va a participar porque ya tengo los embeddings, tengo mi espacio vectorial ahí, donde tengo los objetos, imágenes están representados con sus vectores. Cada imagen tiene su Perfecto. vector. ¿Ok? Esa es la primera parte. Esa es la parte que preguntó César, ¿no? Sí, César pero Guajardo. Profe, pero Sí, eso lo pregunté. Sí. estos vectores no veo que estén normalizados, ¿no es necesario? No, ahora no es necesario. Ahora no está haciendo normalización. La podemos hacer luego. Ahora, la primera prueba es el vector tal como la red entrega. De ¿Sí? hecho, igual después hago la normalización, pero la puedo comentar. Sí, pero sí, hay que comentarla. Por ahora Sí. vamos por partes. Por ahora lo importante es, ojo, lo importante es aplicar la función de la red a la imagen o a las imágenes, uno a uno. Va, secuencial, va uno a uno, vas generando tu embedding y lo va guardando. Esos son tus vectores del conjunto de imágenes que quieres, sobre las que quieres buscar. Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces esa es la primera parte. Olvídate de la normalización. No, aquí como venga el vector se guarda. No alteremos el vector. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense los pasos. Aquí la única diferencia, o sea, a ver, la diferencia más significativa que Pablo hizo fue crear o copiar la red hecha para clasificación y quitarle la última capa. De manera de que la salida de esa red sea la capa que me interesa obtener como salida finalmente. Profe, ¿Ya? ¿y por qué lo hacemos una a una y no procesamos por lote? Sí, se puede hacer por lote. Esto es por ejemplificar. Pablo, de hecho, cuando me mostró su primer código, lo hizo en forma muy optimizada y mandó el TF record. Pero aquí lo que quiero es ser didáctico. Me dejo Ok. entender, si quieres hacerlo por lote también, vas agrupando, a ver, cada 100 imágenes, la agrupas y lo pasas por lote. Y vas a generar de hecho, el predictor, fíjense ahí, Pablo, ahí lo que está asumiendo es que el lote es 1, ¿no es cierto? El batch es 1. Por eso es que tiene que luego sacarle el 0, sacarle la El primer dimensión. elemento. Claro, porque está creando un batch de una imagen en realidad. Y lo que dice su compañero es verdad. Yo puedo agrupar 100 imágenes y tengo la capacidad y hacer que eso procesen en lotes, por supuesto. Pero esto de aquí es didáctico. Didáctico. ¿Ok? Primera parte hecha. Entonces ahí, Pablo guardó. Y en algún lugar del file system está ese archivo llamado embeddings, no sé, en algún lugar. Ah, sí, en Y alguna eso se parte. puede, y eso se puede, lo guardó ahí en su directorio, no sé, pero, y ojo, y usó la forma más simple. La forma más simple es que yo tengo un NumPy array y guardo el NumPy array. Lo guardo. Uno podría complicarse tratando de guardar lo más óptimo posible, ¿no? Pero aquí lo más simple es, tengo mi conjunto de vectores, bueno, imagínense que son, ¿puedes imprimir el shape ahí o no? Eh, Son, o sea, llegar a este punto se va a demorar. O sea, igual puedo hacer una prueba con no, 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 pocos. no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, Claro, tiene que procesar y como son muchos miles, va a tardar unos minutos, ¿no? No sé, sí, depende unos 40 minutos. Se demora. Sí, Sí, porque, ojo, se demora porque el Pablo está en tu notebook, ¿no? sí, y aquí lo hago con CPU, no tengo la GPU configurada. Pablo está con CPU. Ok. Profe, Ya. ¿Sí? ¿por qué hace image igual image menos min image en esa parte? ¿Arriba? ¿Por qué? Porque ¿qué es min image? Si ustedes, a ver, si revisamos lo que indicamos inicialmente, parte de la estrategia de entrenar la red es que uno calcula con los datos de entrenamiento un promedio de las imágenes, la media. ¿Para qué? Para que cuando entrene la imagen que ingresa, se le reste la media y de alguna manera centre los valores en cero.
Entonces, Eso es restarle la como batch media es normalization. no tiene que, no es batch normalization. O sea, no es batch, pero si quieres relacionarlo con batch, puede ser. Porque está restando de la media, es parte de lo que hace batch, pero esto no es batch normalization, es simplemente restar de la media, centrar los dos datos. Tampoco es como una normalización, pues. ¿O sí? No estoy normalizando, normalizar tendría que dividirlo entre la desviación, Claro. por ejemplo. Pero ¿qué No, pasa si no se solamente hace esa diferencia de image menos min image? en la práctica se ve que la convergencia es más lenta. Al final puede lograr aprender la red, pero la convergencia es más lenta. Si uno observa, si uno se busca a ver modelos, todos los modelos que uno ve le tratan de restar de la media. De hecho, yo lo que hago es, de método de entrenamiento, calculo la media y eso luego lo uso como el valor para restar. Pero algunos, por ejemplo, en imágenes lo que hacen es tener un valor promedio para el canal rojo, el verde y el azul. Entonces tienen una imagen como un canal con todos los, o sea, un solo valor por canal, que es el canal, digamos, el valor promedio de ese canal. ¿Sí? Pero es otro, más, diríamos, un detalle fino. Aquí lo que estamos diciendo es que la imagen a la red le ingresa centrada, es decir, se le resta la media. Entonces, si es así, tu red es una función que ante cualquier imagen tienes que restarle una media, porque así va a funcionar, así está funcionando. Si tú no haces eso, tus resultados van a ser diferentes a lo que esperas, porque tu modelo aprendió con datos centrados. Entonces, asume que tus datos van a ir centrados. Si tú no haces eso, no funciona. Por eso, si revisan el código del entrenamiento, del test, siempre va a haber ahí una resta de la media, si es que así lo entrené. Si es que yo no lo entrené restando la media, entonces sigue ese protocolo. A lo que voy. Cuando uno entrena bajo un protocolo, tiene que seguir ese protocolo siempre, en cuanto a procesar la imagen de entrada. ¿Sí? Si yo cada vez que entrené la imagen, le mejoré el contraste, significa que la red aprendió con imágenes con contraste bueno, porque le mejoré el contraste. Entonces, no va a funcionar bien si no mejoras el contraste de la imagen, porque no aprendió eso. Bueno. Vale. Ok. Profe, Entonces, sí, dale. y una ya pasando quién, o si quiere mejor después, que es una de las tareas, pero es apuntando el tema No, mejor ordenemos. después ya. Vale. Sí, ordenemos. Mejor terminemos esto y luego vemos todo lo que es tarea, por favor. Sigue Pablo. Entonces, hasta ahí, Pablo nos mostró cómo genera a ver, si tengo 1000 imágenes y mi vector es de 512, al final está generando un NumPy array de 1000 por 512. ¿Sí? 1000 corresponde a todas las imágenes, 512 a lo largo de los vectores. Y eso lo guarda en formato NumPy array en algún lugar del... Hasta ahí estamos bien, ya. Entonces, esa es la primera pasada y eso le llamó generar embeddings. Generate embedding, ya. Perfecto. Entonces, ahora supongamos que quiero consultar. Vamos a consultar. ¿Qué hago? No, Pablo sigue describiendo eso. Ya. Bueno, voy a saltar un poco las funciones porque las voy a comentar después. Bueno, al principio el script es similar, cargar configuraciones. Vuelvo a cargar el shape y el promedio porque los voy a necesitar para seguir el mismo protocolo, como comentó el profesor. Aquí cargué el train de nuevo, pero es para ver las clases, es para poder... Lo hice para ver las clases, pero no es necesario. Sí. Creo el mismo modelo, ResNet Embedding, las mismas configuraciones. Cargo el modelo, lo compilo, cargo los pesos. O sea, perdón, aquí, Pablo, hasta ahí es lo mismo. O sea, tienes que tener, como vas a hacer consultas, a tu consulta tienes que aplicarle la misma función, porque vas a sacarle un embedding para compararlo con el resto. Pero los embeddings del catálogo ya está generado, ya no necesitas generarlo. Pero necesitas entonces cargar el mismo modelo para que te sea como la función, ¿no? Que te va a procesar la query. Hasta ahí es lo mismo, el load weights, ok, y luego ahí está el from file. Carga el NumPy array. Allí sí, el from file. Aquí cargo los embeddings que generé anteriormente del mismo archivo. Y aquí puedo aplicar normalización o no. Sería mejor que no aplique normalización en la primera prueba. Ajá, por ahora no apliquemos. No. Ya, voy a comentarlo entonces.
Voy a comentarlo aquí también antes de que se me olvide. Sería embedding 0. Ya, entonces cargo el embedding. De hecho, aquí podría mostrar el shape. Bueno, no sé si sea tan ilustrativo porque le acabo de hacer un reshape al arreglo que cargué. Sí, sí. Pero pongámoslo igual, embeddings, No, dataset. pero ponga el reshape después del print. Es que antes del print, Sí. esto es un arreglo, es un vector plano, es un vector de una dimensión. No, perdón, pensé que sí, estamos bien así está perfecto. Sí, Ya, sí, porque cuando cargas el NumPy Array, lo que te carga es, no tiene la forma, te carga los datos nada más, no te da el shape. Entonces tú tienes que saber cuál es el largo de los vectores para que finalmente, o la dimensión del vector, o de las dimensiones del tensor, o de la matriz en este caso, ¿no? Porque el claro. from file te carga el NumPy Array, pero así todos los datos, no te da la forma. Tú tienes que decirle que haga el reshape a cierta forma, sí. Claro, entonces aquí yo hago el reshape diciéndole que la segunda dimensión, que es la cantidad de canales, el tamaño, la dimensión del embedding, es 512, y el -1 acá significa que complete esta dimensión según la cantidad de valores que hay. Entonces cargo el archivo. Target size lo uso para... Eso está igual en los demás archivos, es para poder transformar la imagen, para poder cambiar su tamaño. Esa parte de ahí del image, de la línea 123, 124, 125, hasta la 126, es lo mismo del otro, porque hasta ahí incluso debe estar en una función, porque es el protocolo, ¿no? Es Claro. la misma que en el caso anterior. Sí, esto es Así lo debe ingresar mismo. a la red, eso es lo que dice. Esta parte de acá es una forma, es para cargar los archivos, que me gusta poder como seleccionarlas más que escribir el path, pero es opcional, se puede cambiar, por ejemplo, file name, aquí se puede cambiar por cualquier forma de conseguir la imagen, puede ser ingresándola a uno, puede ser sacándola de un texto, de un archivo, y esto se puede modificar Claro, o fácilmente. si estás en un test, porque claro, eso ya es la interacción con el usuario, pero eso no es parte de lo que estamos explicando ahora. Porque si estás en un test, tú tienes a priori cuáles son tus consultas. Entonces tú lo que vas a hacer es calcular, digamos, el embedding de todas las consultas y luego incluso tienes un vector o un NumPy array de los embeddings de las consultas, ¿no? Y luego para cada una buscas en el otro lado la más similar. Pero ahí lo que tenemos que, dado una consulta, esa consulta, ¿cómo se llama la consulta? Image también, ¿no? Sí, de momento se llama image, la imagen de Es la consulta. consulta. Ya. Sí, entonces la proceso igual que antes, pero hay que ser Podría llamarse consistente. query, tal vez. Sí, podría cambiarlo ahora, de hecho. Así, La pongámosle misma query idea. para que no... Ahí está. Ya, entonces Exacto, tenemos la query. query, procesamos la pasamos por la red para que nos devuelva el embedding. Aquí podemos hacer normalización, aunque de momento no lo vamos a hacer. Y lo que hacemos es, aquí yo creo una función auxiliar que vamos a explicar ahora, que lo que hace es, le paso mi embedding, que es mi query, y le paso el dataset que tengo, que es mi lista de embeddings del train set. Ese es el NumPy array, ¿no? Sí, el NumPy array que cargamos. Entonces ahí el Y buscar cercanos, que es el search, perdón, entonces era el embedding de la query y el dataset que es el que tiene los embeddings de todos lo que quieres comparar, ¿no? claro, y lo que vamos a hacer Ese primero es calcular la distancia entre la distancia de cada elemento del dataset contra el embedding. Aquí NumPy es inteligente, y si le paso si al dataset le resto el embedding, broadcastea el embedding, le resta cada elemento. Este es un vector de tamaño 39, o sea, 39.000 por 512. 39.512. Y le estamos restando un elemento que es de tamaño solo 512. Claro. Pero ahí NumPy se lo resta a cada elemento, se lo resta a cada uno de estos vectores por separado. Porque sabe
que 512 se calce con esa dimensión. Entonces, en esa dimensión las va a restar. O sea, va a tomar cada fila del dataset y le va a restar la del query, la query. Entonces, va a ser la resta. Acuérdense que lo que estamos calculando acá es distancia euclidiana. Entonces, la línea 42 es la forma de hacer la distancia euclidiana, ¿no? Lo que hace es la rest, ¿qué va a hacer? Acuérdense que la distancia euclidiana es diferencia, elevo al cuadrado, sumo y saco la raíz cuadrada. Y ahí está. Diferencia, elevo al cuadrado, el square eleva al cuadrado, el suma, pero miren ahí, suma en el eje horizontal, que sería el eje 1, porque el eje vertical es el eje 0. Acuérdense, primero es fila y luego columnas. Entonces lo que tiene que hacer es la suma a lo largo por filas, o sea, las 512 la colapsa a 1 y me da un escalar. Y luego a eso le saco la raíz cuadrada. Entonces, dis, ¿qué tiene? Dis tiene un vector de 39.000 valores, nada más. Son las distancias. Entonces, la magia o el cálculo de las distancias está en la 42 y la 43. Sí. Está súper comprimido porque tratamos de hacerlo con operaciones de NumPy para que sea eficiente. De hecho, antes los tenía con un for y se demoraba demasiado esta única Sí, recuerden que en esta NumPy función. eviten usar for mientras se pueda. Ya, entonces con esta función calculo la distancia y después lo que hago es tomo un arreglo de índices de 1 hasta, o sea, de 0 hasta el tamaño del dataset, que son los índices del dataset, y los ordeno según la distancia que tenga cada índice respecto al embedding original, a la query. Sí. Entonces tomo un arreglo de índices. Claro. Sí, sigue, perdón. Ya, ahí tomo los índices y los ordeno según la distancia. Entonces lo que voy a tener es un arreglo de índices, pero no los va a ordenar por el índice, porque eso sería 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, sino que van a ser los índices, lo que voy a tener los primeros valores van a ser los índices de los valores más cercanos, de las distancias más cercanas. Claro. Ahí utiliza la función sorted, y el sorted tú le das un arreglo y te lo va a ordenar. Pero ahí pero aquí yo no quiero ordenarlo, porque si ordeno, a ver, sí quiero ordenar, pero quiero ordenar, pero que me devuelva los índices, o sea, ¿cierto? Si el quinto era el mayor, no, el menor, ¿cierto? Porque acá es de menor a mayor. Acuérdense que vamos a ordenar de menor a mayor. Yo quiero que primero salga el de menor distancia, más similar. Entonces yo quiero que no me devuelva el valor, sino quiero que me devuelva en qué posición está. ¿Por qué me interesan las posiciones? El quinto es el primero, el octavo es el segundo. ¿Por qué? Porque eso luego me sirve para ir a buscar los nombres y cargar las imágenes y mostrar, ¿no? Porque si me ordena por el valor de la distancia, o sea, digo, si me devuelve el valor de la distancia, yo luego no sé a qué imagen se refería. Entonces, una forma de hacer eso es el sorted, lo que tiene es, mira, el primero es lo que vas a ordenar, y acá lo que vas a ordenar son los índices. Pero el otro es el key value, o sea, el key value significa cuál es el valor por el que voy a ordenar. Entonces, vas a crear una función lambda, una función particular, que dado un x, dado lo que vas a ordenar, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, te devuelve la distancia. Entonces dice, ¿cuál es la distancia al elemento 0? Te da el dis es la distancia. ¿Cuál es la distancia del elemento 1? Dis de 1, dis de 2. Entonces, eso lo utiliza para ordenar, pero lo que devuelve son los índices, ¿no es cierto? Las posiciones, porque eso es lo que le diste en el primer elemento, en el len dataset. Así. Ese es digamos, un truquito para que ordene y te devuelva las posiciones, más que el valor. Yo podría mostrar la versión antigua que era más... No, yo creo que está bien ahí, ¿no? Si ellos... Okay. Entonces esto sería la función de búsqueda. Calculamos la distancia, después ordenamos según la distancia, aunque no nos quedamos con la distancia misma, sino que nos quedamos con el índice de esa distancia. Entonces, procesamos nuestra imagen, nuestra query, buscamos la distancia, o sea, buscamos los más cercanos a nuestra query, y después aquí tengo un script que es para mostrarlo. No sé si es necesario, sea bueno mostrarlo. ¿Mostrar qué? Mostrar la función que use para imprimir. No, es que eso no es relevante ahora. Yo creo que lo importante es mostrar finalmente candidatos. A ver, ¿qué es candidatos? Candidatos es un conjunto de índices.
no sé si hay una pregunta en ese punto. ¿Qué son los índices? Las posiciones, ¿no es cierto? Las posiciones están ordenadas. ¿Se entiende, profe? Ah, ya, ok, gracias. Ya. Gracias, ese feedback es bueno, ¿ah? Porque siempre le digo a mis alumnos, avísenme si estoy muy acelerado o avísenme si les estoy ofendiendo, ¿no? Porque en esto que es muy fácil ya como que pasa eso. Entonces me puedo ir por los dos lados. Si ustedes me hacen feedback, yo voy Entonces a ver, entendiendo. sería mostrar los resultados. O sea, cómo funciona el retrieval, ¿o no? Perdón, entonces acá lo que dice Pablo es si le muestra el show retrieval. El show retrieval lo que hace es simplemente, supongo que usas pyplot. Sí, uso Matplotlib. Sí, pyplot, sí. pyplot. Ah, ya es una forma de organizar tu... De hecho, hay Sí, muchas formas de armo hacerlo. una tabla. Sí, esto no es Ya. tan relevante. Pero No, mostrar eso sí, el retrieval. sí. Muestro Bueno, ahora muestra, entonces va a ejecutar ahora en vivo, ¿no? Es una en vivo. Claro. En vivo. Entonces me corro, Entonces, carga los modelos. Aquí está, este es el print que hice de... ¿Cómo se llama? El print que hice de las dimensiones. Se puede ver que son 39.000, o sea, 31.000 elementos. Aquí creo que este es el buscador. Y le doy una imagen, por ejemplo esta de acá. Y después procesa la imagen y aquí me muestra las 10 imágenes más cercanas que consiguió. Esta era la query que hice y estas son las imágenes que tenían menos distancia. Y también... Y en la vida real nosotros no tendríamos el clase 3 porque no sabríamos qué clase es, solo tendríamos las fotos, la imagen. Claro, claro. Exactamente. Esto es para revisar, para yo poder revisar que estuviera bien y claro, aquí todos son 3 que son faldas, que era la primera imagen. Claro, el mostrar la clase no es necesario y probablemente no lo tengan. Entonces, ¿dónde me quedó mi buscador? Ahí está. Y aquí puedo seguir probando, por ejemplo, aquí un abrigo. Se demora un poco y me muestra varios abrigos. Eso sí, no busca, como comentó el profesor, se fija más en que sea la misma clase, más que sean similares, porque por ejemplo, este es más similar que a este abrigo en particular, pero no se fija tanto en eso. Se fija más en la clase misma. A ver, otra cosa, un bolso. Sí, eso más... Oye, una pregunta que me quedé pensando en esto de que no necesitábamos decirle las clases. Ujú. ¿Qué pasa si le pasamos, por ejemplo, algo que no ha visto antes? No lo va a poder clasificar, ¿no? Porque nunca se lo pasamos en el entrenamiento. Buscaría cosas similares, pero probablemente no hagan tanto sentido. O sea, Pero dependiendo de claro, qué tanto se aleje. cuando digo algo que no, nunca le hemos dado, me refiero a una clase que no le hemos dado, por ejemplo, un rinoceronte. pero Claro. eso hace si es ropa, normalmente funciona bien, porque si lo entrenaste en un modo de ropa, va a aprender a extraer características de ropa, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que dije en la clase anterior. Nosotros, en un tiempo atrás, usamos ImageNet, entrenado en imágenes de gran variabilidad, y lo probamos en un caso para recuperar cosas similares de rayos X, y funcionó. En el caso de dibujos, también funciona. Si tú tienes si tú entrenaste con una variabilidad buena de dibujos, sketches, y son, digamos, 300 clases, y luego haces un dibujo, pero que no es de esas clases, es posible que funcione todavía, porque ese vector de características está extrayendo, más que la clasificación final, está extrayendo características de la imagen que finalmente se maximizaron para una clasificación. Pero también aprendieron, por ejemplo, que hay ángulos verticales, ángulos horizontales, formas circulares, en fin, y también puede servir, o sea, pero obviamente a lo que voy es que tiene que ser del contexto. En este caso, como es contexto de ropa, otra imagen del tipo ropa también debería funcionar, aunque no haya entrenado. Deberían tener resultados también un poco coherentes. Pero si le pones un animal, ahí posiblemente no. ¿Ok? Y tenemos bastantes, diríamos, casos con respecto a búsqueda por similitud. Por ejemplo, si uno va más atrás, puede, por ejemplo, puede aprender a reconocer texturas.
De hecho, en la tarde estuve hablando con un estudiante mío y él estaba viendo que, había entrenado un modelo en ropa, justamente en ropa, y con datos de modelos, así como lo que ven aquí, donde hay caras, por ejemplo. Y resulta que le dije, analicemos, digamos, qué tipo de imagen activa cada canal. Y cuando hicimos un análisis, nos demostró empíricamente que hay canales que se especializan en caras. Es decir, si viene una cara, aunque no clasificó caras, porque clasificó ropa, lo que activa ese canal o lo que reconoce son caras. ¿Por qué? Porque en las imágenes vino esa información. ¿Me dejo entender? Entonces, que lo que voy es que en realidad sí se puede abrir un poco de posibilidades, más que a cerrarse a este tipo de clases en particulares, puede funcionar para otras clases. Eso. Vale, gracias. De hecho, aquí es un poco gracioso el tema de las caras porque los lentes se confunden y generalmente se enfocan en la cara y terminan entregando sombreros o bufandas. A ver si aquí resulta. Claro, aquí, por ejemplo, la primera imagen que devolvió no es no eran gafas, sino que era, bueno, aquí está como bufanda, pero parece más un gorro. Sí. Yo creo Pero que... para, ¿Mm? ¿eso qué? Son las clases. No, que quería mostrarles a propósito de esto, no sé si en la tablet puedo... Déjame, a ver, se puede, voy a compartir una... Oye, una pregunta, ¿cuánto es la distancia más o menos? No sé si lo pudiste ver, Pablo, como de la primera, de los primeros resultados. ¿Cuánta es la distancia más o menos? Oh, podría imprimirlo, tendría que hacer un par de modificaciones. Aunque actualmente no Ah, lo no, estaba revisando. no, era solamente si es que lo habéis visto. Ah, sí. Porque No, me no lo imagino había que pensado. igual debe ser alta. Como que es la más chica entre todas, pero igual debe ser alta, ¿o no? Sí, porque no está Claro. normalizado. Entonces, claro, si son vectores que no están normalizados, es alta, pero si tú tienes vectores normalizados, vector unitario, ¿podrías hacer la prueba con vector unitario, por favor? Pablo, vas a ver que las distancias ahí varían a lo más, me parece que es 2. Sí, podría Sí. revisarlo. Eh, sí, de hecho, mientras te muestra eso, voy a prepararlo. Voy a Quería modificar el mostrarles código. aquí un ejemplo de que no sé cómo, en la tablet casi no he mostrado algunos casos reales. Quiero mostrarle una web, pero tal vez lo pueda mostrar aquí en la pantalla nomás. A ver, denme un minuto. Pablo, ¿ese código va a quedar disponible para consulta, no? No, Sí, ¿no? Ah, ok. espérate, no, ¿lo tiene disponible? ¿Está subido? O sea, lo puedo subir mañana, sí, no hay problema. Eh, no, habría que ver porque es parte de la tarea 2. Entonces, de hecho, estamos viendo eso. Porque la tarea 2 es eso. Si ya como subimos todo, ya como que se van a aburrir haciendo la tarea 2. Pero, Entonces, ¿podrías subir la parte de manejo de imágenes, eso, cómo seleccionas imágenes y cómo las muestras? ah, Ah, creo que no creo que haya problema con eso, ¿o no, profesor? no, ahí con Pablo vamos a conversar, pero la parte de la tarea de cómo hacer la búsqueda por similitud no debería ser, digamos, no la vamos a subir. Porque eso, si han seguido y si pueden leer el video nuevamente, se van a dar cuenta que es muy, muy fácil. De hecho, tienen mucho del código ya hecho tienen el predict, tienen la arquitectura de la red. Entonces, para que puedan aprender, tienen que hacer un poco, porque si no logran hacer, si no hacen, la verdad es que no se aprende. Entonces, la búsqueda en sí no la vamos a subir, pero ya la sugerencia de Pablo, incluso Pablo puedes postear ahí como, más que subir el código, puedes postear, Pablo. Ya, sí. Sería un post con los métodos que usé para poder graficar y escoger imágenes para, si es que les sirven para facilitar las pruebas. Sí. Miren, voy a compartir algo acá en la pantalla nada más directamente porque Natalia no puede hacerlo. Están,
¿Están viendo esto, no? No, estamos viendo tu foto. Foto. Tu No sé si- foto. Shade, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Conoce términos y condiciones. Ok. Me salí de la otra pantalla, parece. Miren, este es un buscador que está en funcionamiento. Dentro de muchos buscadores tenemos incluso por ropa. Esto es uno de... Es que me es difícil con el mouse acá, pues yo quería... Ustedes hacen el dibujo, internamente hay un catálogo cargado. ¿Qué será esto? Raro, no sé qué va a pasar ahí. Pero están haciendo la búsqueda y ¿ven? Entonces, uno busca por un dibujo y le sale fotos similares. De hecho, uno podría aquí jugar, ¿no? Por ejemplo, quiero monitos ahí como... El mouse no me ayuda aquí mucho. Salen cosas de esa forma. Aunque cosas que no tienen nada que ver, la forma se basa en la forma. Por ejemplo, mira, nos entrenó para esto. Y recupera. ¿Por qué? Porque hay información de forma que es relevante y que está aprendiendo. Entonces la pregunta, este modelo no se entrenó para ropa, o sea, para poleras, pero el modelo es capaz de entender la forma, y por forma es que está haciendo calce. Este es un ejemplo en funcionamiento real entre dibujo y fotos. Ustedes pueden seguir jugando aquí con pepeganga.com. Y así tenemos otros buscadores que hacen búsqueda por ropa. Ya el lunes no me acuerdo del link, uno que hace búsqueda por ropa donde detectamos ropa y buscamos por similitud de ropa. Por Profe, foto. pero en eso, por cada búsqueda, calcula la distancia con todo el catálogo. ¿Sí? El catálogo tiene como, ¿cuántos? 30.000 productos, no sé, ¿sí? Ya. O sea, aquí hago una búsqueda, internamente, como no sabe, internamente mando, esto me llega a un servidor, el servidor calcula el vector, y luego lo que hace es búsqueda en el espacio de vectores, que tiene precalculado, los vectores están precalculados para estos productos, para todos los productos, para los 30.000 y tanto. ¿Sí? Entonces hace eso. De hecho, aquí vamos a ver qué pasa si yo hago algo con así. ¿Qué pasa? ¿A qué se parece? Raro, ¿no? Miren, lentes, cosas así que tienen esa forma. Pero nunca aprendió que eran unos lentes, ni aprendió que era esto. Entonces, hay características que puede explotar para otros problemas. ¿Sí? De hecho, formas simples como lo que ven aquí, un círculo, calza con círculos, no sé qué podría ser, pero calza con círculos, ¿ven? Esto es un ejemplo real. Y el cómo se hace esto tiene la base que hoy día explicamos. ¿Ok? Eso. Entonces, en la tarea 2, el objetivo va a ser que ustedes evalúen cómo funcionan este vector de características de la AlexNet, porque tienen dos modelos, AlexNet y ResNet34. Esos dos modelos tienen que irse a la capa anterior. De hecho, por ejemplo, ahí tengo un código. En AlexNet tendrían que devolver justamente bajo el mismo esquema que hizo Pablo. Tienen que ir hasta la FC7. Devolverle acá, devuelvo el resultado de la FC8, o sea, lo que devuelve FC8. Tendrían que crear una arquitectura similar, pero que devuelva la FC7. Y luego, como dijo Pablo, usar algo como lo que está aquí en el código, está aquí, en string simple. En predict, miren predict, aquí tienen ya parte de lo que hace. Lo que pasa es que esta línea de aquí, la voy a quitar, creo, para que no se confundan, porque esta de aquí es el softmax. Ustedes no tienen que aplicar softmax porque no van a clasificar. ¿No? Hasta ahí. Esto lo voy a quitar. Pero el resto de aquí es el protocolo, lo que hablaba Pablo. El protocolo.
¿Ok? Ok. Ojo, hay que considerar, hay que entender qué función de procesamiento están ocupando. Eso se hace cuando crean los TF record. Cuando crean los TF record aquí, uno dice qué función, dice, ahí dependiendo de lo que ustedes hagan, está eligiendo alguna función. Por defecto usa esto, que es el de image. Profe, para la tarea estoy usando el por defecto. ¿Está bien? ¿Este? Sí, sí. Para la tarea sí, pues porque para la tarea pues, ya no son sketches ni son dígitos. Entonces para la tarea deben ocupar el tipo image. Image type debe ser image, igual al ImageNet. Para no ponerme creativo. Sí, está bien. Eso, ahora sí, gracias Pablo. Ahora sí resolveremos las preguntas que necesiten ser respondidas de tareas o de todo esto. Yo quise comentar que alguien había preguntado cómo era la diferencia, o sea, cómo era la distancia, cómo se comportaba la distancia mínima y la máxima. Sí. Creo que era mínima, pero acabo de medir la mínima y la máxima sin normalizar. Para una misma imagen, sin normalizar, la distancia mínima era 3 y la máxima era 15, la foto más lejana y la más cercana. Y normalizando, la distancia se reducía, la mínima se reduce a 0,3 y la máxima a 1,15. Igual la diferencia no es tan, el margen no Claro, cambia mucho, pero... Pensé que era mucho más grande la diferencia. Claro, no, es que igual la magnitud de los vectores antes de normalizar tampoco era tan distinta. La mayoría andaba cerca de 10, lo había revisado antes, era como 9, 11, tampoco eran tan distintos en este caso. Gracias. No es nada. Profe, ya que está ahí en el código, estoy revisando el script de la ResNet y me di cuenta que no entendí muy bien las clases que están creadas ahí, las bottlenet o no me acuerdo cómo se llamaban. No sé si las podemos revisar. Sí. Mira, en este código, lo que hay que pensar aquí es primero la residual block. Ese bloque es el bloque residual, que hace la pega de unir dos convoluciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ese sí lo entendí. Ya, la bottleneck por ahora es que es un poco más complicada porque esta usa 3 convoluciones, ¿se acuerdan? Esto es más complicado, yo creo que ahora, tal vez después, y aparte que no es parte también de la tarea, pero esta de aquí tiene que ver con 3 convoluciones que se aplican. Una hace una convolución de 1 por 1 para reducir, hace un stride de 2 para reducir disculpen, el stride no. Hace de una, a ver, aquí en este caso, tiene que reducir el stride, déjeme ver ahora cómo está implementado esta. Sí. A ver, uno finalmente cuando aplica bottleneck, recibe muchos canales y reduce la cantidad de canales. Tiene que reducir la cantidad de canales. Y luego en ese espacio de canales tiene que trabajar. Déjeme recordar si en esto le devolvía. Tengo que revisar el paper. Sí. Ok. En algún lugar tengo que tenerlo. Entonces, aquí al final, a ver, ingresa, filtros es la cantidad de canales con las que va a trabajar en ese espacio, ¿ya? Y aquí me parece que, mira Pablo, aquí hay que corregir algo porque aquí está usando, pueden usar un stride doble, no está reduciendo a un tamaño determinado. Ok, ya. No hay problema, ya lo vi. Ya lo vi. Fíjense, aquí lo que hace es trabajar en el espacio que tú le estás diciendo. Por ejemplo, el primero creo que ocupa 64, pero el final lo agranda. El final lo genera un espacio mucho más grande, o sea, una gran cantidad de canales. ¿Y eso por qué? Porque luego cuando vuelve en la siguiente capa, estos filtros se van a achicar, es decir, no ocupa esta cantidad, sino que ocupa menos, va a ocupar menos cantidad de canales. Sí que va a ser un poco enredado explicarlo ahora, así que esto, como no es parte de la tarea también, creo que te lo puedo explicar después en algo más particular, porque
seguro que muchos están pensando en la tarea, así que esto lo voy a dejar para después, ¿ya? Porque puede ser enredado explicarlo ahora. Ahora, el ResNet block. El ResNet block, ese, tendría que mostrarles el gráfico de la ResNet. ¿Qué es el bloque? A ver, recordemos un poquito. Cuando ustedes tienen una ResNet, cada bloque de la ResNet procesa un tamaño el espacio, el H por W es como particular, y luego se va achicando. Entonces, cada bloque indica que va a tener un tamaño de imagen determinado, y además una cantidad de canales determinada. Eso es lo que dice ahí. Pero ese bloque crea muchos bloques residuales. Entonces, aquí hay un for. Este for de aquí itera para tantos bloques residuales como yo quiera generar en este bloque mayor. Entonces aquí crea, miren, ahí está, bloque residual, está creando los bloques residuales. ¿Sí? ¿Y de qué tamaño son los bloques? ¿De qué tamaño es el número de canales aquí? Esto se manda en filters. Aquí en filters le dices, este bloque es de tanto tamaño, entonces es variable. Cada vez que creas un bloque, tú le dices, es de 64, 128, 256. Y eso además sirve para crear los bloques residuales, porque tú aquí ese tamaño lo tienes que reflejar también en la convolución que haces aquí. En la convolución 1, en la convolución 2. Que son del mismo tamaño, de filters y filters, que es el tamaño del filtro. ¿Ok? Entonces aquí creas todos los bloques. Y luego esos bloques los vas a unir. Los vas a unir y los vas a fusionar con un global average pooling. Que aquí parece que, a ver, este es el ResNet block, este ya lo expliqué, ese es el que une los bloques residuales. Y luego esos bloques, aquí esos bloques de la ResNet se tienen que concatenar. Por ejemplo, la ResNet 34, la ResNet 50 tiene como 4 bloques. Sí, 4 bloques. ¿Y por qué 4 bloques? Si uno mira aquí el código train, aquí, cuando creo la ResNet, está más, aquí en esta línea, le mando 4 valores, que es el primero es, 4 porque son 4 bloques, y 3 indica que va a haber 3 bloques residuales en el primer bloque grande, 4 bloques residuales en el segundo, 6 en el tercero va a haber 6 y en el último va a haber 3. Y la cantidad de filtros por cada uno es 6, 64, 128, 256, 512. ¿Ok? Entonces, aquí hay el for para que me cree esos bloques. Ese es el for que me crea esos bloques. Esto termina en... no, aquí solamente une los bloques, nada más. Une los bloques y aplica el batch normalization final. Nada más. No hace más que formar los bloques. Y luego la ResNet toma ese backbone, este backbone de aquí, con todos los bloques, este backbone, aquí está. Toma este backbone, y luego aplica average pooling y luego clasifica. Y eso está aquí. Entonces toma el backbone, luego el average pooling y luego clasifica. Eso es todo. Eso es. Eso a grandes modos. O sea, tendríamos que hacer una clase de 3 horas más para ir línea a línea y explicarles qué es lo que está haciendo cada uno. No, pero a grosso modo es eso. Claro. Gracias. Sí. ¿Otras preguntas respecto a la tarea o algo? Profe, una consulta. En la tarea, no sé si entendí bien o no. ¿Son 10 épocas las que hay que correr para cada modelo o no? Okay. Lo que puse, yo puse hasta 10 épocas para que puedan todos terminar a tiempo, pero sí, 10 épocas es la cantidad más límite. Si alguien quiere hacer más y tiene una buena GPU, hagan 20. Pero, y si alguien tiene problemas y solamente puede correr hasta 5, haga las 5, que es lo que pudo, y en el informe justifican por qué hicieron 5. Perfecto. Profe, algo que le pregunté ayer, ¿qué es lo que se espera de la parte del desarrollo? Que no tengo muy claro lo que hay que agregar ahí. ¿Es como el paso por paso? ¿Es como describir el repositorio que estamos usando? No, si me sí, en la tarea, no lo tengo a la mano, pero en la tarea dice que hay que entregar un informe, hay que hacer experimentos y hay que entregar un informe. Cuando yo pongo las tareas, siempre las tareas tienen que ir asociados a un informe, así me gusta tenerlas, porque el informe es donde ustedes van a distraerse contando lo que pasó. Entonces, ese informe
tiene que tener cierto sentido, y para que tenga cierto sentido tiene que tener una organización, y la organización es una introducción. ¿Qué es la introducción? Uno describe el contexto. Por ejemplo, en este trabajo vamos a evaluar las redes de clasificación, que uno hace un poco de chamullo, ¿no? Sobre el problema. Y describe AlexNet y ResNet. ¿Qué es AlexNet? ¿Qué es ResNet? Particularmente para entender que entendieron ustedes también. Ese es como el marco teórico, ¿se dan cuenta? Introducción, es como la antesala. ¿Sí? ¿Ya? Viene el desarrollo ustedes tienen que poner, o sea, eso es describir lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, para esta tarea tuvimos que implementar tal método, para esa tarea tuvimos que desarrollar tal función, para esa tarea estos gráficos lo usamos de este modo, para esa tarea todo lo que ustedes implementaron, descríbanlo ahí. ¿Cómo describir su metodología? Ya. Ya, y la parte de experimentos y resultados, ojo, la parte de desarrollo es crítica, es importante, porque ahí me cuentan finalmente cómo enfrentaron el problema. Y la parte de experimentos, no escatimen ahí, es decir, definan, se hizo estos experimentos, experimento 1, hicimos tal cosa, resultados, muéstrenme ejemplos, acá hay resultados, por ejemplo, en donde esto funcionó. Me gusta, por ejemplo, también poner resultados buenos, resultados malos. Por ejemplo, en caso de clasificación es importante entender los casos en donde falla. Si ustedes pudieran hacer un análisis de por qué creen que está fallando en las imágenes que está fallando, o sea, den justificación, eso es valioso, porque eso me indica cómo mejorar el modelo, ¿no es cierto? Pueden describir las capacidades de la arquitectura que entrenaron. Mira, no reconoce esta clase porque tiene mucho ruido, porque es muy pequeña, porque es muy grande, porque tiene mucho color, no sé, tienen que comenzar a pensar, a ver. Entonces ahí tienen que observar, ¿no? Esto es como un asunto más medio científico, tienen que hacer uso de la observación. Y describir ahí, contarme. No se trata de hacer un informe de 10 páginas, ¿ah? Yo creo que con unas 4 o 5 está bien. Perfecto. Eso. Perfecto, profe. Y yo debería separar un set de datos para después ver en qué se está equivocando, porque me imagino que usar el mismo test set no debería en términos de buenas prácticas, porque yo lo entrené con ese test set. No, tú nunca entrenaste con el test, tú entrenaste con el train. O sea, ya, pero ya, y ese error de validación que me entrega al hacer el entrenamiento por época, no es que yo esté mezclando información. No. La validación se utiliza para, uno, ajustar hiperparámetros, pero acá no estamos ajustando hiperparámetros. Pero la verdad es que ahora pueden usar ese dataset, no hay problema. O sea, a ver, el data de validación nunca se ocupó o nunca se va a ocupar para ajustar los pesos. La red no va a entrenar con eso. Ya. Es solamente para que ustedes vayan viendo el desempeño, digamos, cómo va generalizando, pero no, pueden ocupar el de test o validación. Ya, ok. Profe, ¿Sí? y en ese sentido, el accuracy y esa métrica hay que ocuparlas con respecto al test, ¿cierto? O también con el train, como fue con el train. Obviamente lo interesante es con el test, Ya, pero la validación al final. pueden agregar ahí algunos gráficos de información, ¿no? sobre el training, qué pasó con el training. Pero lo relevante es el test. A nadie le va a importar finalmente cuánto logras en el entrenamiento, Claro, realmente claro. cuánto logras en testear. Pero puedes agregarle como información extra. Vale, y profe, en ese sentido, la pregunta que le había hecho yo ayer, ¿recuerda el tema de la separación por clase, de la accuracy? Ah, sí. Sé que en una de las clases pasadas había mencionado un poco cómo verlo, pero no sé si podía tirar algunos hints más de eso. O sea, guiar un poquito más. Sí, Eso. bueno, es que hay muchas formas de hacerlo. A ver, lo que podrías hacer, una forma, es, dado que tienes tus imágenes de test, podrías usar el predict aquí. A ver si me... ¿dónde tengo acá el train simple, ¿no? Train simple. A ver, aquí. Tú tienes tus imágenes de test, ¿no es cierto? Tienes aquí una función que dice predict, que predice. Entonces, tú puedes
hacer un for aquí con todas las imágenes de test y crear un archivo de texto. La imagen con su predicción. Pero como para cada imagen sabes también a qué clase corresponde, tú puedes luego hacer agruparlas por clase, ¿no? Y de hecho, correr el predict para cada imagen por clase. Entonces tienes un archivo con tus resultados por la clase 1, por la clase 2, por la clase 3. Y de ahí saca tu estadística. Eso es lo más fácil. Ya, ¿Se entendió? sí, perfecto. ¿Se entendió? Es lo Y- más fácil. Eso es lo más fácil, sí. El predict lo pueden usar para predecir justamente, pero de uno en uno. Corran los test con este for y tienen un archivo con todos y pueden ahí jugar con la estadística. Pueden hacer data science ahí. Profe, y con la parte de la creación como de métrica de por sí, para que la pueda entregar mientras va corriendo, digamos, o que la pueda guardar en la historia. Pero es que ahí tendrías que usar 10 en metrics. Claro, que está el simple accuracy. Sí, aquí en metrics, o sea, tendrías que crearte 10 funciones aquí. Aquí, metric accuracy, no, ¿dónde está? Aquí, simple accuracy. Ponle simple accuracy clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Entonces, cuando calcules la predicción, tendrías que ponerle aquí el TF equal. O sea, tendrías primero que filtrar tus IPRET. No, el ITRU. El ITRU te tiene las clases correctas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, tienes que saber cuáles posiciones tienes que recuperarte. Hay una función que se llama en NumPy, ¿no? Aquí tienen que buscar, que te dice, por ejemplo, el NPWhere, el NumPyWhere, te dice cuáles posiciones son de la clase 5. Entonces, si tú estás evaluando la clase de la clase 5, tienes que buscar los índices del ITRU igual 5. Y luego filtrar el IPRET, tal que solamente ocupes esas posiciones, porque sabes que esas son de la clase 5. Y luego el resto similar, es decir, aquí tienes que filtrar. Aquí tienes que filtrar por clase el IPRET e ITRU. ¿Me dejo entender ahí? Ujú. Una vez que filtras esto, ojo, el ITRU y el IPRET es un arreglo que tiene, que tiene el número de filas es la cantidad de imágenes y a lo ancho es el número de clases porque es un one hot coding. Tal vez sería bueno primero aplicarle el argmax, esto a los gtrue, esto, fuera, y luego hacerle el filtro. No sé si me entiende. Un poco, pero más o menos, sí, sí. A ver, ¿se entiende que el ITRU viene así? El ITRU viene, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, así viene cada fila. Hay varias filas, 0, 0, 0, 0, no sé, 0, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Entonces, es mejor que tú antes lo conviertas esto a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Esto es 4, ¿no? 4, 5, 6, Sí. 7, 8, 9. Falta 1 acá. Algo así, ¿no? Esto es igual a 4. Este de acá es igual a 7, ¿no? ¿7? Estoy confundido, ¿no? Si es que 9, sí, 1, 7 2, debería. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí, Ah, sí, son 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no. Ahí nada más es, me equivoqué yo. Y aquí sería 8. Entonces, eso, ¿quién te hace esto? El de Armax. Armax, esta línea te convierte a valores del 4, el 8. Lo que digo es primero mejor ten una lista con tus números y luego filtras, luego ahí aplicas el where. No me acuerdo, ¿tiene where? Sí, tiene where, mire. Where, well y true igual a, por ejemplo, a 5, no sé. Te da posiciones aquí. Tienes que jugar con eso, pero no es lo mejor ahora. Yo creo que lo mejor es que hagan el predict por cada uno y Por todo lo. luego hagan estadística. Eso. Pasándose por. Estamos, claro. Ujú. Bueno, cualquier consulta, háganlo por cursos, ya estamos llegando a la parte final. Tienen todo el material ahí. La tarea 2 ya se las adelanté, la voy a tratar de tener para el lunes. Traten de hacer Profe, sus tareas una última pregunta. y pregunten, dele.
Y respecto a la función que utilizan para graficar, ¿en la tarea está disponible o hay que hacerla? Que Que la función para graficar. en la tarea muestra un gráfico por clase. Ah, no, no, ese gráfico incluso es un ejemplo nada más. No, no está disponible eso. Utilicen, No. miren, es buen momento para que ustedes, si les gusta la analítica, utilicen Pyplot.lib. En Pyplot.lib hay algo que se llama bar. Pyplot.lib. ¿Dónde está Pyplot.lib? No lo tengo acá. Pero utiliza Pyplot.lib de ¿cómo se llama este? Matplotlib. Tiene un módulo Pyplot.lib que es para graficar. Ahí hay buenas herramientas de visualización. Googlea ahí en NumPy, perdón, en Python y vas a sacar cosas muy, muy interesantes. Pero no voy a calificar esto más que digo, que sea una visualización. Lo pueden hacer en Excel si quieren, en cualquier herramienta. Manuel, una consulta respecto a los datos de validación. La implementación que nos pasaste, no utilizamos cross-validation, ¿cierto? ¿No? Y si utilizáramos los datos o el resultado diese mejorar. No. No va a mejorar porque, a ver, primero que tienes una buena cantidad de datos, y lo otro es que todas las imágenes que están ahí tienen la misma, estadísticamente lo mismo. Así que son como del mismo tipo. Si son de la misma naturaleza, si vienen de la misma distribución, no va a mejorar estadísticamente. A ver, lo que va a variar es porque tú sabes que, a ver, los pesos pueden inicializar en diferentes valores, entonces ya tiene que ver con cómo inicializaron los pesos. Y posiblemente la variación que haya es de 2%, más o menos 2%, pero no va a ser el gran cambio, finalmente. Porque tú te aseguraste, como tú armaste como bien el set de validación. Sí, pues es que esos datos son aleatorios, entonces ya vienen de una aleatoriedad y tienen de la misma naturaleza, no son imágenes, por ejemplo, que son de calle y yo les voy a ejemplificar con datos de otro tipo de datos. No, los datos son aleatorios primero, y tanto el de test como el de training tienen la misma naturaleza. Así que no necesitan aplicar cross-validation aquí. Ok, gracias. Pero si quieren experimentar con eso, lo pueden hacer y van a darse cuenta que el error va a ser muy, muy similar. Entiendo. Ok, bueno, yo creo que hasta hoy ya estamos bien, deben estar ustedes también ya cansados de escuchar tanto. Pero les invito a que pregunten todo y ojalá por un curso para que podamos responder. Hagan la tarea y cuéntenos. Al menos yo he tenido ahí, por ejemplo, algunos que han tenido errores y ya lo han solucionado. Y espero que los que no han preguntado es porque les ha ido todo de maravilla, ¿no? Y si no, están a tiempo todavía. Háganlo y me cuentan cómo les va. Profesor, una pregunta. ¿Para cuándo quedaría entonces la fecha de entrega de este trabajo, finalmente? Lo voy a extender una semana ya, pero déjame coordinar con Cristian para ver los tiempos, porque ustedes tienen ahora luego otro módulo. Lamentablemente estos módulos son como muy, muy rápidos. Entonces hay que tratar de hacer en el tiempo que tenemos. Pero al final lo que vamos a tener es que las dos tareas como que al final se van a juntar o van a deber una tarea. Porque son dos tareas. Estas dos tareas que ya hasta ahora he mencionado la segunda, esas son todas las que vamos a hacer. O sea, de implementación. Queda una lectura de paper, pero bueno, al final la idea es que hagan las tareas, así que podemos extenderlo. Yo les comento el sábado. Lo que sí me preocuparía es que si extendemos la tarea, muchos van a comenzar a hacer la tarea como siempre, ¿no? Digamos, no como siempre, lo que quiero decir no quisiera que ocurra lo que a veces, porque esto es diplomado, ¿cierto? Entonces, a veces en el pregrado, los alumnos como están con muchas responsabilidades, y lo que me pasa a mí también, ¿no es cierto? Voy dejando lo que tengo que entregar después, para más después. Entonces eso es lo que preocuparía, porque al final no ha servido de nada alargar el tiempo.
Entonces, la idea es que desde ya comiencen a preguntar para que lo que les quede es hacer el informe o entrenar mejor o algo así. Entonces, independiente de que se alargue el tiempo, yo espero sus preguntas el fin de semana, mañana o el mismo lunes. Pero voy a extender el tiempo, sí, de entrega. Profe, ¿Sí? pero dejar las cosas para última hora es parte del alma nacional. Así es, así es. Entonces, por eso es que da lo mismo de fijarla para el lunes, ¿no es cierto? O para el otro lunes. Vamos a quedar en el mismo juego. No, yo creo que no va a ser así aquí, así que... Pero los invito a meter las manos al código para que podamos interactuar. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, yo creo que la próxima clase vamos a comenzar con otro problema, el problema de detección de imágenes. Vamos a terminar la parte que quedó pendiente de búsqueda por similitud. Y nos queda poco ya, nos queda poco, así que tenemos que ponernos las pilas. Nos vemos la próxima clase, el lunes. Chao. Nos vemos. Gracias, adiós. Chao.